Este, Vamos a ver ahora un concepto muy importante en geometría computacional, que es el concepto de dualidad. Y lo vamos a ver para, bueno, como una pequeña motivación, pero se usa para muchísimas cosas. Y la motivación es ray tracing. Ray tracing es una técnica para hacer graficación por computadora, que a lo mejor a ustedes no les tocó, bueno, seguramente no, porque fue hace muchos años. Cuando salió Ray Tracing fue como un gran impacto, porque la idea de Ray Tracing es que tú tienes una escena tridimensional y entonces simulas los rayos. O sea, tú tienes alguien que está viendo la escena y entonces dices, a ver, ¿qué es lo que vería, qué vería aquí? Entonces, para calcular el color de este píxel, calculas los rayos y lo que inciden en todas las figuras que estás rendereando. Y entonces creaba imágenes muy realistas. Bueno, lo sigue haciendo, pero ya estamos como más acostumbrados a ver eso. O sea, cuando salió sí fue como wow, y dejabas tu computadora trabajando ahí varios días y creaba una imagen súper realista. Y, y entonces, la que les decía, dispara rayos a través de cada píxel y determina el objeto visible en ese punto y calcula la intensidad de la luz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que les decía, la escena tridimensional, y aquí está el observador, y entonces este es el píxel, o sea, es píxel a píxel, ¿no? Y este píxel, hay que ver primero qué es lo que ve, y luego la intensidad de la luz de lo que ve, o sea, el color y qué tanta iluminación tiene. ¿Ok? Ahora, hay un problema, que el píxel pues realmente no es un punto, sino un área. O sea, un píxel es un cuadradito que hay que decidir de qué color lo vamos a poner, ¿no? Entonces, la bronca es que las fronteras de las áreas podrían crear como un ejemplo de un efecto serruchado, pues. O sea, por ejemplo, aquí podría yo decidir, si le pegas al objeto, pinta todo el píxel ¿cómo se llama? Píntalo. Y si no le pegas, no lo pintes. Pero si se fijan, la bronca es que aquí voy a pintar pero este no, y este. Y esto genera una especie de, pues, como una imagen como cerruchada. Y no queremos eso. Entonces, la otra sería decir, bueno, ¿por qué no disparo múltiples rayos por píxeles? ¿No? O sea, en vez de disparar un rayo, es cada píxel lo subdivido, digamos, en 10 por 10, y entonces promedio los resultados. Es decir, ahora lanzo varios rayos, ¿no? Y dependiendo a cuánto le pegue del objeto, es la proporción de la intensidad del píxel que voy a pintar. Entonces, en vez de pintar el píxel totalmente de color rojo, ¿no? Lo voy a empezar a difuminar si, por ejemplo, la mitad de los rayos le pegan al objeto. Entonces, eso me va a dar una transición más suave en los bordes, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, podría yo poner un sampleo, ¿no? De cada píxel, un cierto número de rayos. Pero, ¿cómo distribuyo esos rayos para obtener un buen resultado? Pues podría ser, como les decía, 10, en una cuadrícula 10 por 10, ¿no? Y entonces, si 35 de esos rayos le pegan al objeto, pues entonces la visibilidad del objeto debería de ser como el 35%. Entonces, si es rojo, lo pongo rojo, pero no 35%, ¿no? La bronca es que si lo hago tan regular, pues va a haber cierta regularidad en las filas y en las columnas. O sea, si hago una cuadrícula, entonces como que todas las filas se van a comportar más o menos igual. ¿Ok? Entonces, si hay un error, ese error bueno, no error, sino se va a ver como muy marcado el borde. Y el ojo humano eso lo nota y le causa como ruido, pues se ve algo raro. Entonces, esta regularidad la queremos quitar, o sea, una opción sería tomar un patrón aleatorio. Entonces, en vez de tirar los puntos, ¿no? En una cuadrícula, tomo un sampleo aleatorio y entonces ahí digo, a ver, ¿de cuántos le pegaron de ese sampleo aleatorio? Pues en esa proporción voy a iluminar el píxel, ¿no? Entonces, ahí el asunto es que no todos los patrones aleatorios funcionan igualmente bien.
O sea, a lo mejor de mala suerte me tocan todos mis puntos agrupados en una esquina, ¿no? O en una parte del píxel, y entonces eso no va a ser un buen sample aleatorio. Pero necesitaremos una idea de qué significa un buen sampleo, ¿no? Entonces queremos que el número de aciertos se aproxime al porcentaje del área cubierta. O sea, si el píxel está cubierto en un, no sé, 30%, pues yo esperaría que de los 100 rayos que yo lanzo, más o menos 30 de ellos caigan dentro del objeto. ¿Ok? Entonces necesitamos una idea para evaluar qué tan bueno es un conjunto de puntos. Y esta idea es la idea de discrepancia. Y la discrepancia geométrica que aparece aquí se usa en muchísimos escenarios, no solo en graficación por computadora. Generalmente se usa en sampleos, ¿no? Y se usa, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si yo quiero ver cuántos árboles hay en una región, ¿no? Pues a lo mejor yo cuento el número de árboles, algunos, y eso me da una idea según el área. Pero eso tiene que ver también con discrepancia, porque podría haber huecos, ¿no? Entonces, hay libros enteros escritos sobre discrepancia geométrica. ¿Es como el de Matucci? ¿Es esto? Matucci tiene un libro, sí, específico. Bueno, en el libro de Lectures on Discrete Geometry hay un capítulo que habla sobre, o cosas relacionadas sobre discrepancia. No sé si el capítulo entero, pero aparece. Y Matuszek tiene un libro específicamente sobre estos temas. También Chasel tiene un libro sobre discrepancia geométrica, porque hay muchos problemas de geometría combinatoria ahí. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto? No aleatorio, no solamente aleatorio, pero que minimiza la discrepancia. De hecho, resulta ser el caso que la discrepancia de conjuntos aleatorios es no es tan buena. O sea, es mejor que algo regular, pero, se puede demostrar que existen conjuntos específicos que mejoran al aleatorio. Vamos a ver esto con más formalidad, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que es la discrepancia formalmente? Entonces, nosotros vamos a trabajar con escenas 3D. Entonces, las escenas 3D pues, realmente son objetos, podemos pensarlos como poliedros, ¿no? Que proyectamos a una malla, y entonces las proyecciones de estos poliedros son polígonos. Entonces, en la mayoría de los píxeles, un polígono va a aparecer como un semiplano. Es decir, si esta es mi escena que estoy rendereando, en la mayoría de los píxeles lo que yo voy a tener son semiplanos, ¿no? O sea, no voy a tener algo como muy complejo aquí, sino van a ser no solo polígonos, sino más aún, sino van a ser objetos que van a trabajar de un lado a otro. Entonces, la discrepancia, por ejemplo, si me fijo en qué tanto de esta parte de aquí tiene cada píxel, pues va a ser un semiplano, ¿no? Entonces, la discrepancia, para formalizar el problema, me imagino que tengo un cuadrado unitario de 1 por 1, ¿no? Y tengo un conjunto de muestreo F. Entonces, tengo un conjunto de puntos ahí que están muestreados, ¿no? Y luego yo tengo un semiplano que de momento desconozco, que tiene una cierta área. Entonces, este semiplano H, ¿no? Tiene una cierta medida, que es lo que la defino como lo que agarra del cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuadrado tiene área igual a 1, entonces es la proporción que está pintada de morado, ¿vale? Esa es tu medida continua, el área de H intersección 1. ¿Ok? Por otro lado, tengo la medida discreta, que es cuántos puntos de S caen en H. ¿Ok? Ahora, yo a priori, pues no sé primero cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la medida continua? Lo que yo único que tengo es un conjunto de puntos S.
Entonces considero el peor caso. Entonces la discrepancia de este semiplano es la diferencia entre su medida, el valor absoluto de la diferencia entre su medida continua y su medida discreta. ¿Sale? Entonces, si, por ejemplo, a lo mejor este podría tener muy mala discrepancia, o sea, se quitan todos los puntos, su medida discreta puede ser muy pequeña comparada con su medida continua. Un buen conjunto para samplear debería de estar cerca del área de lo que estoy agarrando con mi hiperplano. Pero como yo a priori no sé cuál es mi hiperplano, ¿no? Pues entonces considero sobre todos los posibles semiplanos cuál es el supremo de esta diferencia. Entonces, quiero yo considerar todos los semiplanos que pueden atravesar mi cuadrado y tomar el máximo de la diferencia, el supremo de esa diferencia. Y esa es la discrepancia con respecto a semiplanos del conjunto. ¿Sale? La razón por la que es muy, esto se generaliza es que tú puedes tomar semiplanos, o puedes tomar círculos, o puedes tomar triángulos, o puedes hacerlo en RD, o puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variantes, pero en este caso particular estamos hablando de discrepancia con respecto a semiplanos. Entonces ya tenemos un problema. El problema es, dado un conjunto de puntos dentro de un cuadrado, yo quiero encontrar el semiplano que maximiza la discrepancia. Estamos viendo el siguiente problema. Bueno, después de todo la motivación, pero el problema llegaste justo a tiempo para verlo es, yo tengo un cuadrado de 1 por 1 y tengo un conjunto S de puntos. Y quiero que ese conjunto S de puntos esté bien distribuido dentro del cuadrado. ¿Qué significa que esté bien distribuido? Bueno, imagínate que ahora yo tengo un semiplano H. Ese semiplano H me agarra una cierta área del cuadrado. Esa área del cuadrado la denoto como mu de H. Esa es la proporción del cuadrado que me agarra. Si el conjunto está bien distribuido, digamos, si tiene 100 puntos y tiene área 0.3, pues tú esperarías que más o menos 30 puntos te cayeran dentro de ese semiplano. Entonces, la medida discreta es la proporción de puntos que agarra entre el total de puntos. Y la discrepancia es la diferencia entre la medida continua y la medida discreta. Entonces, yo quiero encontrar, dado un conjunto S de puntos dentro de un cuadrado, cuál es la máxima discrepancia. O sea, cuál es el semiplano donde esta diferencia se magnifica. ¿Vale? Bueno, entonces ese es el problema. Dado el conjunto de puntos, encontrar el semiplano que maximiza esa diferencia. Pues una técnica que es usual en geometría computacional es decir, mira, no este semiplano, ¿no? De entrada tengo un número infinito, entonces me gustaría que fuera un número finito. Pero este semiplano, si lo hago hacia acá, pues entonces, cuando le pego, justo cuando le va a aumentar la discrepancia. Porque el número de puntos que tiene no aumenta. Si lo hago para allá, un poquito para allá, aumenta el área, pero el número de puntos no aumenta hasta que le pego un punto. Cuando le pego un punto, chance, todavía tengo oportunidad de girar. O sea, le pego a este punto y a lo mejor lo roto, ¿no? Entonces, con eso podemos demostrar que los máximos se encuentran en semiplanos que le pegan a un punto o le pegan a 2 puntos. De hecho, pudiera ser que sean semiplanos que le pegan a un punto. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, bueno, miren, consideran un punto P del conjunto F, ¿no? Y denotamos a la línea L de P que pasa por P con ángulo delta con respecto al eje positivo, bueno, bla, bla, bla. Aquí está. Entonces tengo P, ¿no? Y me fijo en esta línea, ¿ok? Y me fijo en el semiplano que está de este lado, ¿vale? Entonces, busco, esta es los extremos, ahora empiezo a fijarme el ángulo con respecto al eje X, este ángulo. Conforme este ángulo va variando, esta área va variando. Si hacen los cálculos, yo quiero encontrar los máximos, los extremos de esta función. Conforme
Esto haría entre 0 a 2pi, o sea, si yo le doy la vuelta con respecto a P a esta línea, ¿no? Eh, pues hay ciertos extremos locales, ¿no? O sea, un extremo puede pasar cuando esta línea pasa por un vértice de U. Es decir, si yo lo empiezo a girar por acá, esta discrepancia, ignorando el resto de los puntos, podría, bueno, o mejor dicho, esta área, ¿no? El área que está aquí sombreada dentro del cuadrado, alcanza unos extremos naturales, pues es cuando le pego una esquina. Pero de esos solo hay 8. Hay 8 porque tiene dirección. Ajá, o sea, no es lo mismo que esté hacia arriba que esté hacia acá. Entonces tengo 4 esquinas y tengo 2 direcciones, entonces tengo 8 de esos puntos que podrían ser extremos, ¿no? En medio, cuando no le ha pegado a una esquina, le está pegando a 2 lados del cuadrado, como aquí. Ajá. Si hacen las cuentas, pues resulta que la medida va a estar dada por esta fórmula, ¿no? Si hacen las cuentas, esta función tiene un número constante de extremos locales, o sea, solo hay un número constante de puntos donde esto se maximiza. ¿Ok? Esto se pueden calcular en tiempo constante. Pues todo esto es para decir que, aquellos semiplanos, ¿no? Con esta idea de maximizar el área sin que mientras no me agarre de los otros puntos, ¿no? Cuando solo le tocan un punto, tienen un número constante de extremos locales, los cuales puedo calcular. Entonces yo puedo decir, ok, me voy a fijar, en vez de un número infinito de semiplanos, me voy a fijar en planos de 2 tipos, los que pasan exactamente por un punto y los que pasan por 2 puntos. Los que pasan por 2 puntos, pues ya están fijos, porque como pasan por 2 puntos, pues ya no lo puedo mover, ¿no? De esos hay n cuadrada. Los que pasan por un punto, de esos, aunque en principio hay una infinidad, solo me interesan un número constante de ellos, que es donde se magnifica la distancia, el área, pues. ¿Okay? Bueno, entonces, realmente hay un número lineal, ajá, de los que pasan por un punto. Entonces, para los que pasan por un punto, ¿no? Hay un número lineal en total de candidatos, porque hay un número constante por cada uno de ellos. Esos puedo calcular su discrepancia por fuerza bruta, o sea, calculo esos extremos, veo el área continua y luego cuento cuántos puntitos hay adentro. Si lo hago de esa manera, pues entonces lo voy a hacer en tiempo cuadrático, ¿no? Porque por cada uno de esos ODN candidatos, pues calculo el tiempo lineal, cuántos puntos cae adentro, ¿no? Y lo comparo con su área de la intersección, que la calculo en tiempo constante, pues ya. El resto del resto de los que pasan por 2 puntos, pues de esos hay n cuadrada o de n cuadrada candidatos. Ahí la bronca es que el calcular cuántos puntos caen adentro me podría elevar el tiempo hasta n al cubo. Porque de los que tienen 2 puntos en su frontera, de esos hay n cuadrada, pero todavía tengo que calcular cuántos puntos caen dentro del área. Entonces, en principio, para cada punto de ese tengo que ver si cae adentro o fuera de mi semiplano. Eso es O de n por cada uno de estos semiplanos. Entonces, en total me queda n al cubo. Entonces, me gustaría hacerlo más eficiente. Y para eso vamos a usar algo que se llama dualidad. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a explicar qué es dualidad y ya la próxima clase vemos cómo usar esto para calcular esta en tiempo n cuadrado en total. ¿Ok? Bueno, entonces la idea de dualidad es sencilla. Pues cada punto en el plano tiene 2 parámetros, una coordenada X y una coordenada Y, ¿no? Una línea
no vertical también tiene dos parámetros, está definido por su pendiente y por su, ¿cómo se llama? Ordenada al origen, ¿no? Pues una ecuación de la forma y igual a mx más b, las dos variables son la pendiente y b, ¿ok? Entonces, esto me permite transformar puntos en líneas y líneas en puntos. Es una transformación que toma los puntos y los transforma en líneas y las líneas y las transforma en puntos, ¿no? Y tiene la propiedad de que preserva las propiedades geométricas, incidencias en particular. Entonces, por ejemplo, si tengo el punto P con coordenadas Px y Py, el dual de P es una línea, que es la línea con ecuación Px menos Py. De igual manera, si tengo una línea de la forma y igual a mx más b, lo mapeo al punto con coordenada x igual a m y con coordenada y igual a menos b. Lo más importante es que preserve incidencias. Es decir, que por ejemplo, como aquí, P4, perdón, P1, P2 y P3, son colineales. ¿Sale? Y esta línea la voy a transformar en un punto, que es este punto que está marcado aquí. ¿Vale? Este punto va a estar en el dual de estas tres líneas. ¿Sale? Entonces, P1, P2 y P3 van a dar, que son colineales, van a dar a líneas. P1 dual, P2 dual y P3 dual. La línea que pasaba por ellos tres va a un punto que incide en ellos tres. ¿Sale? Entonces es muy curioso porque la dualidad realmente a la computadora no le sirve para nada, nos sirve a nosotros para entender las cosas mejor. Esa es una herramienta casi enteramente pedagógica. O sea, porque a la computadora le da igual si son puntos o son líneas, a fin de cuentas para la computadora son números. Pero a nosotros visualmente hay cosas que es mucho más fácil entender en el dual que en el primario. Y la razón es que cuando ustedes, o sea, una configuración de puntos, o sea, puntitos puestos ahí en el plano, es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. ¿Sale? Y hay patrones que no alcanzamos a entender cuando los vemos en puntos, pero sí cuando los vemos en líneas rectas. O sea, un conjunto de puntos se va a transformar en un arreglo de rectas. Y muchas de las propiedades de los puntos, bueno, las propiedades de los puntos se preservan en el arreglo de rectas, pero nos es mucho más fácil razonar en el arreglo de rectas. Por el simple y sencillo hecho de que podemos ver mejor las rectas y la relación entre ellos que los puntos que están ahí. Esa es toda la parte importante. Una observación es que, bueno, esa transformación no está definida para líneas verticales. Entonces hay que tratarlas aparte. Porque las líneas verticales no tienen esta forma. No tienen ecuación de la forma y igual a mx más b. ¿Sale? Bueno, entonces, lo que les decía, que si tengo P, un punto en el plano, y L, una línea no vertical, la transformación dual tiene la propiedad de que preserva incidencia. Es decir, que P está en L si solo si el dual de L está en la línea, en el dual de P. ¿Ok? Y preserva el orden. Esto quiere decir que si P está por arriba de L, entonces L, el punto L, va a estar por arriba de P. ¿Vale? Eso también es muy importante. O sea, si yo tengo aquí una línea L y un punto P, cuando dualizo, entonces esto se me vuelve una línea y esto se me vuelve un punto. Pero esa propiedad se mantiene al estar arriba. Si el punto está por arriba de la línea, entonces un punto por encima en el primal corresponde a un punto por encima de... Ajá, es que aquí lo puso al revés. Pero aquí está bien. P está por encima de la línea L, si solo si L está por encima de P. ¿Está bien? Aquí está invirtiendo el orden, ¿no? P está por arriba de L. Ya me causó duda. Estoy muy yo.
Entonces se los dije al revés. Para hacer el orden en el sentido un tanto que me invierte. Pero lo importante es que si el punto P está arriba de la línea L, entonces L dual, que es un punto, está por arriba de la línea P dual, ¿no? Pero bueno, lo importante para nosotros va a ser que preserve estas propiedades de orden. Otro ejemplo, fíjense, pero el asunto es que otros objetos geométricos también los podemos pensar, ver qué pasa cuando los transformas con el dual, ¿no? Consideren un segmento de línea, PQ. El dual, ¿qué va a ser? Pues si tengo un segmento de línea PQ, pues yo quiero pensar qué pasa por todos, o sea, quiénes son todos los puntos que están entre P y Q. Todos los puntos que están entre P y Q, pues van a ir a dar a líneas, ¿no? Y van a dar a líneas que además consideren la línea que pasa por P y Q, que es un punto. Es el punto que está en la intersección de la línea dual de P y la línea dual que corresponde a Q dual, es este punto de aquí. Este punto es la línea que pasa por P y Q. Todos los puntos que están en el segmento de línea están en esa línea. Eso significa que contienen a este punto, ¿no? Más aún, entonces, ya, o sea, cuando yo tomo estos puntos es como tomar una línea que pasa por aquí. Lo que me da es una cuña. ¿Sí lo ven? Vale. Eso ya se los dije. Y ahora, ok, ¿qué pasa con una línea que intersecta a mi segmento de recta? Pues esa línea que intersecta mi segmento de recta se dualiza a un punto. Y va a intersectar a mi segmento de recta si solo si está dentro de esta cuña. ¿Ok? Entonces, todos los puntos que están dentro de esta cuña vienen de líneas que intersectan a mi segmento. ¿Ok? Bueno. Entonces sí, y es fácil como que es fácil razonar ciertas cosas en el dual. Porque, claro, si yo muevo esta línea hasta que tratar de sacarla del segmento y digamos que la muevo hasta que le pego a Q, es como mover el punto hasta que le voy a pegar a Q. ¿Sale? O sea, si yo lo muevo es hasta que le pego o sea, que le hago incidente a esta línea. ¿Ok? Bueno, hay una interpretación geométrica más específica de qué está pasando con la dualidad. Considere la parábola y igual a x al cuadrado entre 2, ¿no? Ahora, para un punto P que está en esta parábola, pues va a resultar que el dual de P va a ser la línea tangente a U en P. ¿Vale? Entonces, y para esa parábola, x al cuadrado entre 2, yo me fijo en el punto P. Ese punto P tiene me fijo en su dual, ¿no? Su dual va a resultar ser la línea tangente que pasa por P. ¿Por qué? Porque va a tener la misma, ¿cómo se llama? La misma pendiente, ¿no? Porque la pendiente es la coordenada X. ¿Sale? Entonces, ¿qué más? Para un punto Q que no esté en U, ¿no? Como como pues yo quisiera saber quién es su dual. Entonces, de entrada, Q dual es paralela a la tangente en el punto U con la misma coordenada X. Como la pendiente al dualizar es la coordenada X, si yo tomo un punto Q, pues yo ya sé quién va a ser la pendiente del dual. Pues me fijo en este punto P y me fijo en su tangente. ¿Sale? Pero resulta ser el caso que el dual lo puedes ver como reflejarlo y tomar esta misma distancia
pero del otro lado, y ahí trazas la línea con la pendiente que tenía P. Entonces eso te da como una manera geométrica de ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, regresando al punto de la discrepancia, pues vamos a ver qué pasa con la discrepancia. En la discrepancia lo que nos quedaba pendiente, y bueno, nos va a quedar pendiente es el cálculo de aquellos semiplanos que pasan por dos puntos, ¿no? Cuya línea que los delimita pasa por dos puntos. Entonces, si me fijo en un semiplano de esos, tiene dos puntos P y Q. Y esos puntos P y Q definen la línea, esa línea que pasa por P y Q, lo dualizo y se convierte en un punto, que es la intersección de dos semiplanos. Ahora, esta línea está por arriba, lo que me interesa es todos los puntos que están por abajo. Todos los puntos que están por abajo van a dar a líneas, para las cuales este punto está por arriba. Entonces el problema ya se empieza a ver más atacable, porque ¿qué pasa? Yo tengo un conjunto de puntos. Este conjunto de puntos, al dualizarse, se vuelve un conjunto de rectas, ¿no? Que se llama un arreglo de rectas, cuando yo me fijo en un, cuando me fijo en una de estas líneas que pasan por dos, se vuelve un vértice. Entonces yo lo que quiero es contar cuántas líneas hay arriba de este punto. Ajá. Ahora, ¿por qué ya se ve más fácil? Porque imagínense que ustedes pudieran construir el arreglo de rectas rápido. ¿Qué complejidad tiene el arreglo de rectas? Pues ¿cuántos vértices tiene? N cuadrado, ¿no? Y entonces tiene complejidad n cuadrado. Y un arreglo de rectas se puede calcular en tiempo n cuadrado. Una vez que tengo el arreglo de rectas, yo puedo decir, si te vas hasta la izquierda, ¿no? Pues pues todos los puntos y hasta abajo todas las rectas van a estar arriba de este punto. Y luego puedes ir visitando los puntos adyacentes. Entonces ahora cuando vas para acá, ya está por debajo. Entonces si tú los visitas, el número de líneas que van por arriba solo cambia en uno. Y sabes exactamente en quién cambia. Entonces tú puedes ir visitando todos los vértices del arreglo y actualizando el número de líneas que quedan por arriba. Entonces ya el cálculo de la actualización te toma tiempo constante. Entonces visitas cada vértice del arreglo que corresponde a visitar cada línea que pasa por un par de puntos en orden, de manera de que en cada paso solo cambias en uno el número de puntitos que hay. El número abajo o arriba de ti. ¿Okay? Esa es la idea de la... ¿por qué sirve la dualidad? ¿Sale? Yo, no sé si les había dicho en este curso o en otro, una primitiva que se usa en muchos problemas geométricos es, dado un conjunto de puntos, ordenar el resto por ángulo con respecto a... O sea, para cada punto P yo quiero calcular el orden de los demás puntos. Eso por puntos se puede hacer en O de log n, y por lo tanto en total se puede hacer en n cuadrada log n, pero se puede hacer en el dual en tiempo n cuadrada, por la misma razón. Porque lo que ustedes realmente quieren es ir viendo, podrían empezar ordenando por pendientes. Ordenar por pendientes es ordenar por eje X, ¿no? Entonces, este punto P se puede transformar en esta línea. Entonces, si yo quiero tomar una línea que vaya girando y ver quién me encuentro, pues es ir caminando sobre esta línea. Cada vez que yo encuentro este vértice, pues entonces yo ya sé que este va primero, nada más tengo que checar si está acá o está allá.
Observen que cuando yo encuentro un vértice aquí, corresponde a una línea que pasa por este punto P y es uno de estos puntos. Y el orden, y de este orden, conforme me los encuentro, yo puedo extraer este orden. Y si ya construí el arreglo de rectas, yo puedo extraer este orden en tiempo lineal, no en tiempo en el orden, porque yo el arreglo ya lo tengo, es cosa de ir caminando por aquí. ¿Sale? Entonces, de esa manera se puede ordenar el tiempo en el n cuadrado en vez de tiempo n cuadrado log n. Este algoritmo en la práctica nosotros lo implementamos ordenando en n cuadrado log n por la simple y sencilla razón de que ya está implementada la ordenación. Ahí es como un trade-off. Sí, sabemos que se puede hacer más rápido, pero los algoritmos de ordenación ya están implementados. Entonces, implementarlo te lleva, no sé, unas cuantas horas. Implementar el otro, el que lo hacen en n cuadrada, te podría llevar algunos meses o semanas, dependiendo de qué tan rápido seas. Pero tienes que montar la estructura de datos y tienes que calcular el arreglo y luego ver que no cometas errores. Y con todo ese overhead, sí, por asuntos de teoría de algoritmos, de cómo hacemos las cosas, para una cierta n va a ser más rápido el algoritmo de n cuadrado. Pero esa n no sabemos dónde está, porque los algoritmos de ordenación son de los algoritmos más optimizados que hay. O sea, como en español de España, castellano, a las computadoras les dicen ordenadores. Y no es un nombre malo porque la mayoría del tiempo las computadoras están ordenando. Como lo más que hacen, casi las computadoras siempre están ordenando cosas. Entonces, los algoritmos de ordenación son de los algoritmos que están más. La gente se ha dedicado a las implementaciones de algoritmos de ordenación a hacerlas lo mejor posible. Entonces, no solo estás compitiendo, o sea, estás compitiendo contra las mejores implementaciones con esta implementación. Alguna vez pensé que sería un buen, como tesis de licenciatura, para un chavo que le gustara programar, implementar esto con dualidad y ver cuándo le gana. O ver si, o sea, poder hacer una mejor, bajarle el tiempo de ejecución. Pero es invertirle tiempo, bajarle un log n para una n que no sepa cuándo ya jala. Entonces, sé que se puede, no, es el tipo de cosas que no hace, pero por falta de tiempo y recursos. Pero bueno, esa es como una buena cosa que hay que saber, y es una cosa de dualidad. Son muchos problemas con dualidad se vuelven más fáciles. Pero para pensarlos, pues. Bueno, lo que ya les dije, ¿no? Sí. La próxima clase vamos a ver cómo calcular estos puntos. A nosotros eso ya se los dije. Que vamos a transformar el problema de contar puntos en el problema de contar líneas. Y pues ya, no terminamos por hoy. ¿Unas dudas, comentarios?